Bienvenidos a Noches Aterradoras, el canal donde las sombras cobran vida y las historias de terror más inquietantes te mantendrán despierto toda la noche. En esta ocasión te llevaré a un lugar donde la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que podrías imaginar. Un hospital donde el sufrimiento y el dolor han dejado cicatrices tan profundas que las almas en pena aún vagan por sus pasillos. ¿Te atreves a acompañarme en este viaje por el hospital maldito del IMSS? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te perseguirá en tus sueños. Comencemos. Soy médico y recuerdo claramente mi primer turno nocturno en el hospital del IMSS, un edificio que había visto demasiadas tragedias y, según algunos, albergaba más que simples recuerdos. Era un lugar donde el dolor y la muerte se encontraban a diario, un espacio donde las personas que morían no siempre encontraban el descanso. Era un hospital como cualquier otro, pero con un halo oscuro que lo rodea, como si las paredes mismas hubieran absorbido las penas y angustias de todos los que alguna vez pasaron por ahí. Era una noche de noviembre, fría y húmeda. La lluvia golpeaba las ventanas con furia, como si el cielo mismo intentara advertirnos de lo que estaba por venir. La planta baja del hospital estaba relativamente tranquila, pero el ala de urgencias era otro mundo. Los pasillos se llenaban con los lamentos de los pacientes y los ecos de las pisadas rápidas de las enfermeras. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de ser observado, de que algo o alguien estaba siempre a punto de revelarse. Mi primera experiencia fue al revisar una habitación con varias camas en desuso en el tercer piso, un lugar que ya tenía fama de ser el epicentro de las historias de terror que circulaban entre el personal. Nadie quería entrar ahí, y era común que las enfermeras evitaran pasar por el pasillo que la conducía. Pero esa noche, algunos pacientes iban a ser reubicados en esa habitación por falta de camas, y fui asignado para revisar que todo estuviera en orden. Cuando entré, el ambiente era pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de un mal presentimiento. La luz del techo parpadeaba, y el piso bajo mis pies resonaba como un susurro macabro. Mientras revisaba las camas y las ventanas, noté un movimiento en el reflejo del vidrio. Giré rápidamente, pero no había nadie. El sudor frío recorrió mi espalda. Entonces lo vi, una figura oscura, de pie en la esquina, apenas visible bajo la tenue luz. No era una sombra común, una presencia cargada de una energía negativa. Parecía mirarme, aunque no podía distinguir rasgos en su rostro, si es que tenía alguno. Intenté moverme, pero el terror me tenía paralizado. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviera atrapado en ese instante para siempre. Y entonces, en un parpadeo, la figura desapareció, pero el frío, ese frío que parecía provenir del mismo inframundo, permaneció. Salí de la habitación lo más rápido que pude, con el corazón latiendo acelerado. Traté de racionalizar lo que había visto, de convencerme de que había sido una ilusión, una alucinación provocada por el cansancio del turno. Pero esa figura, esa sombra, no era producto de mi imaginación. En los días siguientes, comencé a escuchar historias similares de otros colegas. Un doctor me relató cómo una vez, mientras trabajaba en la sala de operaciones, sintió una mano fría que lo agarraba del brazo, solo para descubrir que no había nadie cerca. Una enfermera juraba haber visto a una mujer vestida de blanco, con la piel pálida como el mármol, deambulando por los pasillos del segundo piso, solo para desaparecer al acercarse.
El personal del hospital evitaba hablar de estas cosas, temerosos de que al mencionar lo inexplicable, lo atraerían hacia ellos. Pero las historias eran demasiadas como para ignorarlas, y cuanto más tiempo pasaba en ese lugar, más consciente me volvía de que algo oscuro habitaba en ese hospital, algo que no podía ser explicado por la ciencia o la lógica. Una noche, después de un turno especialmente difícil, me dirigí a la capilla del hospital. Era un lugar pequeño, apenas iluminado por unas pocas velas, pero ofrecía un respiro de la atmósfera pesada del resto del edificio. Mientras me arrodillaba para rezar, sentí un escalofrío recorrerme. No estaba solo. Al levantar la vista, vi a un hombre vestido con una túnica negra, con el rostro oculto bajo una capucha. Su presencia era abrumadora, como si el mismo ángel de la muerte hubiera descendido para recoger a las almas perdidas de aquel lugar. Sus ojos, o lo que pensé que eran sus ojos, brillaban con una luz fría y penetrante. Me quedé inmóvil, el miedo apoderándose de mí. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció, dejándome solo en la penumbra. Desde ese día, empecé a sentir que la muerte no solo estaba presente en el hospital como un final natural de la vida, sino que también tenía un rostro, una figura que vigilaba y acechaba entre las sombras. Los días pasaron y con ellos más experiencias paranormales comenzaron a acumularse. Enfermeras veían a pacientes ya fallecidos caminando por los pasillos. Médicos escuchaban voces llamándolos desde habitaciones vacías y algunos incluso reportaban ver figuras oscuras en los monitores de las cámaras de seguridad. La sensación de estar en un lugar maldito se hacía cada vez más fuerte. Una de las historias más aterradoras fue la de una joven enfermera que estaba trabajando en el turno de la noche. Mientras realizaba sus rondas en la unidad de cuidados intensivos, notó que la cama de un paciente recién fallecido estaba vacía. Pensando que el cuerpo había sido trasladado a la morgue, no le dio mayor importancia. Sin embargo, al volver al pasillo, vio al mismo paciente de pie frente a la puerta de su habitación, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. Al principio pensó que estaba viendo mal, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, pero cuando el paciente comenzó a caminar hacia ella, supo que no era una alucinación. La enfermera quedó petrificada, incapaz de moverse. El paciente la miró con ojos vacíos, llenos de una oscuridad indescriptible, antes de desvanecerse frente a sus ojos. Esa misma noche, la enfermera renunció y nunca más volvió al hospital. Los rumores comenzaron a esparcirse entre el personal. Se decía que el hospital estaba construido sobre un antiguo terreno, donde en 1957 se derrumbó por un sismo el antiguo hospital, donde no hubo sobrevivientes, que las almas de los muertos no descansaban en paz, que la muerte misma había tomado residencia en el edificio, reclamando a aquellos que no podían partir. Pero lo que más perturbaba era la idea de que el mal en el hospital no era solo un fenómeno pasajero, sino algo permanente, algo que estaba enraizado en sus cimientos. Un doctor que había trabajado en el hospital durante más de 30 años me contó en una ocasión sobre una experiencia que lo marcó de por vida. Era una noche tranquila, o eso parecía, hasta que una mujer en silla de ruedas llegó a urgencias. Estaba sola, sin familiares, y nadie parecía saber de dónde había venido. La atendieron rápidamente, pero algo en su mirada perturbó al doctor. Sus ojos, vacíos y sin vida. Horas más tarde,
Después de que la mujer fuera trasladada a una habitación para observación, el doctor fue a revisarla. Pero cuando abrió la puerta, la cama estaba vacía. Alarmado, revisó el expediente y descubrió que la mujer nunca había sido ingresada oficialmente. No había registros de su entrada ni de su existencia. El doctor, alarmado, pidió a los vigilantes poder revisar las cámaras de seguridad, pero no encontró rastro alguno de la misteriosa mujer. Desde entonces, evitó las guardias nocturnas, temeroso de volver a encontrarse con aquella mujer. Las historias continuaron, y con ellas una energía oscura, como si las tragedias y las muertes que habían ocurrido en su interior hubieran dejado una cicatriz imborrable. Pero lo que más inquietaba a todos era la figura de la muerte, ese ser envuelto en sombras que parecía estar siempre presente, observando y esperando. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. El hospital del IMSS seguía operando, pero el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. No había día en que alguien no muriera entre esas paredes, y con cada muerte, la presencia oscura que todos sentíamos parecía volverse más fuerte, más tangible. Un día, un caso particularmente inquietante llegó a urgencias. Un hombre había sido atropellado por un camión y su cuerpo estaba tan destrozado que era difícil imaginar cómo podía seguir con vida. Sin embargo, respiraba, aunque de forma superficial, y lo llevaron rápidamente al quirófano. Los cirujanos se prepararon para una operación que sabían sería casi imposible, pero no tenían más opción. Mientras estaban en plena cirugía, las luces del quirófano comenzaron a parpadear. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Era un edificio antiguo y los fallos eléctricos eran comunes. Pero cuando las luces se apagaron por completo, la tensión se disparó. Los cirujanos y el personal auxiliar quedaron sumidos en una oscuridad absoluta. Solo los sonidos de los monitores y las máquinas que mantenían al paciente con vida rompían el silencio. Entonces, sin previo aviso, las luces volvieron a encenderse, pero algo no estaba bien. El paciente, que había estado inconsciente, ahora tenía los ojos completamente abiertos, mirando fijamente al techo. Sus pupilas estaban dilatadas y de su boca surgió un sonido gutural, un ruido que no pertenecía a este mundo. Los cirujanos se congelaron, incapaces de comprender lo que estaban viendo. Uno de ellos, el más joven, se acercó lentamente al paciente para intentar reanimarlo, pero cuando puso su mano sobre el pecho del hombre, sintió un frío intenso, un frío que no podía ser natural. Era como si toda la vida hubiera sido drenada del cuerpo y lo único que quedaba era una carcasa vacía. Pero antes de que pudiera reaccionar, el paciente giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos. «No puedes salvarme», murmuró con una voz sobrenatural. El doctor retrocedió, aterrado. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, el paciente dejó escapar un último suspiro y murió. Las máquinas empezaron a emitir un pitido constante, indicando la ausencia de signos vitales. El equipo médico, en estado de shock, apenas podía moverse. Sabían que algo más que la muerte natural había ocurrido en ese quirófano. Desde ese día, ese quirófano donde ocurrió el incidente quedó marcado. El personal evitaba programar cirugías allí, y cuando no había otra opción, los cirujanos sentían una pesada carga sobre sus hombros. Algunos decían que podían oír susurros mientras operaban. Otros aseguraban haber visto sombras moviéndose por el rabillo del ojo. El quirófano se convirtió en un lugar de miedo, un lugar donde la vida y la muerte se encontraban de una manera retorcida. Una noche, meses después de aquel incidente,
Una enfermera llamada Laura fue asignada al turno en la unidad de terapia intensiva. Ella era nueva en el hospital. Laura era una profesional dedicada, aunque bastante escéptica respecto a lo paranormal. Sin embargo, esa noche su escepticismo fue puesto a prueba. Eran las 3 de la mañana, la hora más oscura de la noche, cuando Laura escuchó un débil sollozo proveniente de una de las habitaciones al final del pasillo. Pensando que uno de los pacientes necesitaba ayuda, se dirigió rápidamente hacia el origen del sonido. Al llegar, encontró a una mujer vestida con una bata de hospital, sentada en el suelo con la cabeza gacha, llorando desconsoladamente. ¿Se encuentra bien?, preguntó Laura, acercándose a la mujer, pero no recibió respuesta. Laura se arrodilló para estar a su altura y le tocó el hombro, intentando consolarla. Fue entonces cuando la mujer levantó la cabeza y lo que Laura vio la dejó sin aliento. El rostro de la mujer estaba cubierto de líquido vital y sus ojos eran dos cuencas vacías, negras como el abismo. «Ayúdame», susurró la figura antes de desvanecerse en el aire. Laura gritó y retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. Su corazón latía con fuerza desbocada y el pánico se apoderó de ella. Como pudo, se levantó y corrió hacia la estación de enfermería, donde relató lo ocurrido a sus compañeros. Sin embargo, cuando regresaron juntos a la habitación, no encontraron rastro alguno de la mujer. La habitación estaba vacía, como si nadie hubiera estado allí. Los días siguientes, Laura se encontró reviviendo el incidente en su mente una y otra vez. Intentó convencerse de que había sido una ilusión, un producto del cansancio, pero la experiencia había sido demasiado vívida, demasiado real. A partir de esa noche, comenzó a notar cosas extrañas a su alrededor: puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón y una sensación constante de que alguien la observaba. Los pacientes comenzaban a quejarse de pesadillas aterradoras en las que eran perseguidos por figuras oscuras y sin rostro. Algunos incluso decían haber visto a personas que no pertenecían a este mundo caminando entre ellos en la sala de espera o en los pasillos. Una de las historias más inquietantes fue la de un paciente anciano ingresado por una neumonía grave. Estaba en sus últimos días y todos lo sabían. Pero lo que nadie esperaba era que empezara a hablar de visitantes que venían a verlo en la noche. Decía que hombres vestidos de negro, con rostros pálidos y ojos vacíos, se reunían alrededor de su cama, susurrando su nombre. Nadie le creyó al principio, atribuyendo sus palabras a la fiebre y la confusión propias de su condición. Pero una noche, una joven enfermera que estaba de guardia pasó por la habitación del anciano y escuchó lo que describió como una conversación en voz baja. Al asomarse por la puerta, vio a 3 figuras vestidas de negro, con rostros cadavéricos, parados alrededor de la cama del paciente. Al darse cuenta de su presencia, las figuras levantaron la vista y la miraron directamente, sus ojos llenos de una oscuridad que parecía absorber toda la luz del cuarto. La enfermera, paralizada por el terror, no pudo moverse ni gritar. Simplemente observó, inmóvil, mientras las figuras lentamente se desvanecían en la penumbra, dejando al anciano solo en su cama, respirando con dificultad. Cuando finalmente pudo reaccionar, corrió hacia la estación de enfermería, pero cuando volvió con ayuda, el anciano ya había fallecido. En su rostro, sin embargo, había una expresión de paz, como si hubiera sido liberado de su sufrimiento. El hospital es un lugar de miedo, no solo para los pacientes, sino también para los médicos y enfermeras que trabajan allí.
Las historias de apariciones y fenómenos inexplicables comenzaron a acumularse, creando una atmósfera de terror constante. El personal hablaba en susurros de la muerte, una entidad que, según decían, caminaba por los pasillos reclamando a aquellos que estaban en su lista. Y así, las noches se convirtieron en una lucha contra lo desconocido, un enfrentamiento diario con las sombras. La oscuridad se hizo más profunda y con ella la sensación de que el hospital había dejado de ser un lugar de sanación. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por acompañarme en esta escalofriante historia. Recuerda, la próxima vez que entres a un hospital, observa bien las sombras y escucha los susurros, porque nunca sabes quién puede estar ahí esperando. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a Noches Aterradoras y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras historias. Nos vemos en el próximo video, pero cuidado, porque las sombras siempre están más cerca de lo que crees.